Bueno, ahí primeramente saludar entonces a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a ver movimiento en 2 y 3 dimensiones. Bueno, antes de iniciar, les estaba diciendo con respecto a la tarea bueno, este es el quiz de los compañeros. Entonces, bueno, aquí esto no importa. Esta física, bueno, voy a meterme en el de ustedes. Física General 1, Grupo 60. Acá, entonces, en documentos, yo se lo subí en Word porque es un poco más sencillo, digamos, que si quieren copiar el problema y pasarlo a otro Word y trabajar ahí los problemas, ¿verdad? O lo que quieran hacer, entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno, acá algo importante en documentos públicos que yo ya les había dicho, pero no sé, en los otros grupos me han preguntado un poquillo. En los documentos públicos, vean ustedes que aquí yo les he dejado ejercicios y problemas, digamos, de diferentes, ¿cómo es que se llama? De diferentes temas. Entonces, por ejemplo, aquí están los de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Tenemos aquí el de proyectiles y así, digamos, he sacado como de diferentes temas cada uno de los ejercicios para que los puedan ir resolviendo. Sí, que igual esos son los que vamos resolviendo aquí en clase. Entonces, vamos resolviendo algunos, pero también les quedan los demás para que ustedes vayan haciendo ejercicios. ¿Estamos? Por otro lado, aquí en tareas, si ustedes ven, no, esta carpeta, no me acuerdo, a un par de grupos se los agregué, no sé ustedes, pero aquí en tareas, entonces, está lo que es la rúbrica, que si ustedes ingresan ahí, pueden ver, bueno, si el internet quiere, pueden ver la rúbrica que vamos a utilizar para revisar la tarea. Entonces, de esta manera, si ustedes conocen la rúbrica, van a ver mejores notas, ¿verdad? Para que la vean. Ahí me disculpan, compañeros, compañeras. No sé qué es. Bueno, acá entonces, como les estaba hablando, está lo que es la rúbrica, ¿verdad? Para que ustedes tengan mejores notas, se fijen bien que, por ejemplo, tienen que hacer los diagramas correspondientes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía que era lo primero que había que ir haciendo? Hacer un pequeño diagramita y hacer ¿cómo es que se llama? Y hacer el sistema de coordenadas. ¿Ok? Entonces, de justificación de los pasos, que realmente ustedes dicen de dónde es que sacan las cosas, ¿verdad? No es simplemente resolverlo, sino ustedes han visto que yo verbalmente les voy diciendo qué es lo que vamos haciendo y por qué hacemos esas cosas. Eso es lo que ustedes tienen que escribir ahí en la justificación de los pasos. ¿Ok? Y aquí entonces está la tarea. La tarea, como les dije, yo se la subí en Word para que de esta manera entonces ustedes puedan, ¿cómo es que se llama? Copiar y pegar
en caso de necesitarlo y que sea más sencillo. Ok. Aquí está entonces la primero, las instrucciones. Importante, los documentos, yo se los he pedido que los entreguen solo en PDF. Eso por simplicidad a la hora de revisar. Ok, mis disculpas. Me dicen que estoy sin internet, pero bueno, ya ahora sí ya estoy con internet. Espero que no siga pasando. Si sigue pasando, entonces lo que hacemos es que Andrea, entonces en el receso me movilizo para la oficina. Si seguimos teniendo problemas. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, bueno, lo que les estaba diciendo es que entonces los documentos que los presenten en PDF, ¿verdad? Más que todo porque la forma en que se revisan, digamos, es mucho más sencilla poder utilizar o poder verlos en PDF. ¿Ok? Acá viene un formato en caso, digamos, de realizarse en forma digital, ¿ok? Si ustedes lo quieren hacer aquí en forma digital, entonces aquí viene el formato, viene el tamaño de letra, etcétera. Y aquí viene un ejemplo de cómo se desea que ustedes resuelvan los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos este ejercicio y entonces aquí viene una explicación de qué es, de cómo ir resolviendo las cosas. Recordar bien, tener las unidades en cada una de las medidas, la confección de los pasos, etcétera. Aquí viene cómo poner las ecuaciones, ¿verdad? Porque muchas veces ponen ecuaciones como esta. Y es igual a Y0, V0T, 0 por T, más un medio de la aceleración, un medio por aceleración por T elevado al cuadrado. ¿Ok? Algunas veces escriben las ecuaciones de esta manera. Esto realmente se ve bastante de leer eso o ver esas cosas, ¿no les parece un poco tosco, un poco raro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, La uno primera hasta también. se puede llegar hasta confundir. Exacto. Entonces, lo que se les pide es que ustedes lo pongan tipo ecuación. Entonces, si ustedes lo escriben en una ecuación, ¿ok? Ahí, entonces, ustedes ponen Y0, V, V0, T más un medio de la aceleración
por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Ya se ve un poco mejor, ¿o no? Sí, profe. Ujú. Entonces, digamos, eso es un poco lo que se les está solicitando. Por eso se les está dando más, se les está dando casi 2 semanas para resolver esos 2 ejercicios. ¿Verdad? Igual, si ustedes lo quieren hacer a mano y lo hacen bien y lo hacen eh, entendible y todo, entonces no hay problema. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. Acá entonces están los ejercicios que yo escogí, el número 1, que son vectores, ¿verdad? Realizar las ecuaciones. Aquí, como les dicen, no deben resolverlas, sino solamente decir si se pueden resolver o no. Si se definieron bien y todo está bien hecho, y si se puede resolver o no se puede resolver. ¿Ok? Ahí ustedes van a buscar y van a decir criterios por qué se pueden o por qué no se pueden. Es algo parecido a lo que habíamos hecho. Y aquí tenemos 2 carritos que tienen movimiento lineal, ¿verdad? Movimiento en una dimensión. Y después de aquí empiezan y caen formando de esta manera un proyectil, que es lo del tema de esta semana. Ok, esa es entonces la tarea o esos son los ejercicios que yo escogí. Por eso en el documento yo lo que hice fue borrar los que yo no quería escoger para evitar confusiones. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ay, nuevamente, qué pena, en serio, con esta cuestión del internet. Ok. Bueno, y para entregarlo, entonces lo entregan ahí mismo, digamos, algo parecido a lo que han hecho con los GAP. Van ahí a la pestaña y ahí es donde, entonces, en tarea 1, hoy en la tarde se los voy a habilitar y ahí les va a decir entonces eh, entregar el documento aquí. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Oh, déjenme ver una ¿Está cosa, bien, profe? para, si es que aquí en evaluaciones me parece que todavía no está. Esto era en vista al estudiante. Y aquí en tareas, entonces aquí está la tarea 1. Aquí yo lo que les tengo que modificar es la fecha y aquí entonces les va a aparecer un, eh, un botón para poder subir los documentos ahí. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver un poquito lo que sería el movimiento de proyectiles y a partir de ahí, entonces vamos a trabajar un poco algunas cosas. Tengo ganas de... Deme un segundito. Que la verdad... Ya me está dando miedo con este internet, entonces compartirles acá. ¿Ok? Entonces voy a usar esta parte de acá.
para que vayamos trabajando las cosas. Entonces, bueno, ya sabemos, por lo tanto, ¿verdad? Que vamos a trabajar en más de una dimensión. Esto es, por ejemplo, si nosotros lanzamos un objeto, el objeto lo que va a hacer es un movimiento parabólico. ¿Ok? Donde, ¿verdad? Vamos a acomodar ese movimiento para que el eje y el eje X, ¿verdad? El eje X va a ser la parte horizontal y el eje Y va a ser la parte vertical. Entonces, si graficamos el movimiento que tiene al tirar un objeto, ¿verdad? Entonces sería algo parecido a esto. ¿Ok? Aquí vamos a analizar un par de cositas. Primero, el objeto que yo lance, ya sea, no sé, un chicle, una piedra, un borrador, lo que sea, ¿qué fuerzas o qué influencia va a tener del exterior? ¿Ok? ¿Qué cosas van a afectar ese movimiento del cuerpo? Compañeros, compañeras, ¿qué cosas estarían afectando el movimiento del cuerpo ese? La gravedad, no, profe. Ok, El viento, profe. la gravedad. Entonces vamos a decir que vamos a tener una aceleración hacia abajo que corresponde a la gravedad. Podemos tener influencia del viento que puede ser hacia un lado, hacia el otro o en diagonal, ¿verdad? Dependiendo si el objeto va a favor o en contra del viento. Pero para simplificar nuestro modelo, solamente vamos a decir que es afectado, ¿verdad? Que la resistencia al aire nosotros la vamos a despreciar para que de esa manera se nos simplifique un poco el modelo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué aceleración tenemos en el eje X? En el eje X, vean ustedes que nada me estaría afectando. Por lo tanto, la aceleración en el eje X es 0. De ahí que nos queda la ecuación que X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo. ¿Ok? Esta va a ser la ecuación que va a regir en el eje X. Y la velocidad inicial va a ser en el eje X. Sí. Por su parte, en el eje Y, vimos que la gravedad está afectando el movimiento. Por eso va a ser Y igual a Y0 más velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo. Menos G medios por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Porque sabemos que la aceleración en Y la estamos definiendo como menos G. Donde G le estamos diciendo que vale 9,8. Sí. ¿Sí vamos bien? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Ok, excelente. Ahora, ¿cómo es la aceleración en el punto más alto? ¿Cuánto vale esa aceleración en este punto más alto? Cero. ¿Por qué cero? Por ejemplo, aquí, la Tierra, ¿hacia dónde está trayendo ese cuerpo? Hacia abajo. Y en ese punto, ¿dónde está trayendo el cuerpo? La Tierra. Hacia abajo también. Y en ese punto, Hacia abajo. ok, entonces, ¿por qué G vale cero en el punto más alto? Compañera. Ok, Valería menos 9,8. correcto. G no cambia su valor. Ok, Isaac, eso es correcto. En parte, porque ahí también tenemos un pequeño error. La velocidad, y vamos a eso. La velocidad, recuerden lo que yo les había dicho. Que la velocidad siempre va a llevar la dirección. Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo la velocidad en ese punto. Y la velocidad siempre tiene la dirección del movimiento de los cuerpos. ¿Se acuerdan eso? Que yo les dije, márquelo, subráyelo, póngale en cosas alrededor para que se lo aprendan muy, muy, muy bien. ¿Se acuerdan de eso? ¿De esa frase? Ok. Sí, profe. Entonces, cuando yo lanzo un objeto con un cierto ángulo, esto es a lo que vamos, vean que aquí yo podría formar un triángulo. Entonces, en ese triangulito que se me forma, esta le voy a llamar que es la velocidad o la rapidez con la que se lanza el cuerpo. Por lo tanto, si aquí tengo este ángulo, ¿cuál sería la componente en Y de la velocidad inicial? Con trigonometría, ¿cuál sería esa? Y la componente inicial de la velocidad en X. Yo las puse al revés, eso no. En realidad no me va a afectar mucho. ¿Cuál sería la velocidad inicial en Y? Y la velocidad inicial en X. Compañeros, compañeras. ¿De? ¿Qué pasó con Profe, trigonometría? Sí, eso sería lo de velocidad por sen de cita en uno ajá. En en el el Y. X, creo que era Y, No, en el. sí, Vean, y en esto el apréndaselo así. ¿Se acuerdan la palabra que yo les había dicho? Socatoa. No se los había dicho. ¿Ok? Sí, Entonces, ¿seno quién es? Opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, el opuesto va a ser multiplicar
la hipotenusa con el seno. La hipotenusa con el seno. Ese es el lado opuesto a este ángulo. Y el adyacente, ¿quién sería? Multiplicar la hipotenusa, ¿por qué? Por cos de zeta. Por cos de zeta, correcto. Cari, ¿está claro entonces? ¿Cómo sacarlo? Ahí, este es en X. Sí, Eso es lo que iba a decir. ok, gracias, Stephen. Sí, ya, ya logró identificarlas. ¿Cuál es cuál? Sí. Ok, excelente. Entonces, acá estas serían las componentes iniciales de la velocidad. Igual yo lo puedo sacar para cualquier velocidad conociendo el ángulo en el que va. Por ejemplo, aquí yo sé que la flecha iría hacia allá. Eso significa que tiene una componente en X positiva y una componente en Y negativa. ¿Ok? Y así para cualquier. Pero en términos generales, esa es un poco la forma en que nosotros vamos a trabajar esto. ¿Ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora que ya conocemos, ¿verdad? Esto de las velocidades, Isaac dice o puso ahí que la velocidad en el punto más alto es 0. ¿Será eso correcto? Compañeros, compañeras. ¿Eso será correcto o no? Si está aquí en el punto más alto, ¿hacia dónde se dirige el objeto? Profe, a cero. Abajo. No. ¿Ven que el objeto se está dirigiendo hacia allá? ¿O no? Sí, profe, digamos, había entendido que en esa posición eran que habían tirado el objeto. Por eso dije que hacia abajo. ¿Ok? Ahí va. Cuando está un poquito hacia abajo, entonces va ya inclinándose. Y cuando va por acá ya está mucho más inclinado. Eso también lo podemos ver de las ecuaciones. Ahí. Acá, ¿qué sucede con la aceleración en el eje X? ¿Cómo es esa aceleración? Mm, Exacto, Isaac. Eso era lo que quería que llegaran. Y que lo entiendan muy, muy, muy bien. La velocidad en Y, en el eje Y, en el punto más alto, eso efectivamente sí es 0. Pero en X, si no tengo aceleración, ¿qué significa que no tenga aceleración? Kendall, ¿qué significa que yo no tenga aceleración? Kevin, Jocelyn,
¿Eh? Que no se Fanny? moverá, profe. No, no es que no se mueva. Es que la velocidad no cambia con el tiempo. La velocidad se va a Está mantener en la velocidad constante, profe. constante, correcto. Siempre va a tener el mismo valor de velocidad. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, entonces nosotros cuando resolvemos o cuando vemos un movimiento de proyectiles, lo que vamos a hacer es que cada uno de los componentes va a ser un vector. O sea, el vector posición va a tener componentes en X y en Y. Bueno, al revés, en X y en Y. ¿Ok? La velocidad también va a tener componentes en X y en Y. La aceleración tiene componentes en X, que es 0, y en Y, que es menos G. Y así sucesivamente. Entonces, no podemos simplemente verlo en una sola dimensión. Ok, voy a quitar el video para ver si eso evita que se me vayan tanto. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando vamos a resolver las cosas, primero vamos a identificar los valores o las cosas en un eje y después en el otro eje y los vamos a resolver por aparte. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Acá lo único que sí vamos a tener que tomar en cuenta es que, bueno, si el objeto al inicio estaba acá, ay, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Ok. ¿Me escuchan, compañeros, compañeras? O sea, siento como que como que se me quedó pegada la computadora. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, voy a ver lo que está pasando. Pues sí, no debería estarme fallando. Ay. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. Ok. Compañeros, dame un segundito. ¿Qué tal? Ay. Ok, ¿qué está pasando con esta computadora? No sé. Compañeros, compañeras. Ok. ¿Me escuchan?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Qué raro con esta computadora. No sé, se quedó completamente paralizada. A ver. Por lo menos ya se dio cuenta la computadora que está paralizada. No. No, no sé qué es lo que está pasando. Ay. Y profe, no la puedes reiniciar o apagar. Eso estaba pensando. Voy a cerrar la tapa. A ver si se... A ver qué es lo que le sucede. A ver si al cerrar la tapa y volverla a abrir. Como se pone a hibernar un momentito. Entonces, se hiberna y después... Pero qué raro, ¿sí? No, voy a cerrarla y volverla a abrir. Si no, voy a tener que reiniciarla. Ok, dame un segundito. ¿Me escuchan? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, parece que ya. Ahí hice como 1000 rayas. Entonces, voy a empezar a eliminar todas esas rayas. Ok. Ujú. Estos puntitos también. Ok. Entonces, lo que les estaba diciendo un poco era lo siguiente. Que acá, cuando un objeto va, digamos, en este punto, vean que la componente en X, perdón, la componente en Y y la componente en X van a tener entonces, para poder llegar hasta ahí, tuvo que haber cumplido un cierto tiempo. Entonces, lo único que va a haber en común entre ambos ejes es el tiempo. ¿Me siguen? ¿Ok? Se volvió a pegar. Ok. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Voy a volver a hacer lo mismo a ver si se despega. Sí. ¿Me están escuchando? Compañeros, compañeras. Ok. Bueno, entonces, como les decía, lo único que van a tener en común ambos ejes es el tiempo. Por lo tanto, yo puedo agarrar de esta ecuación de acá y despejo el tiempo. Entonces yo puedo decir que el tiempo es igual a x menos x0 entre la velocidad inicial en x. Un segundito.
Ok. El tiempo va a ser x menos x0 entre velocidad inicial en x. A este x menos x0 yo le voy a llamar delta x, ¿verdad? Que es el final menos el inicial. ¿Me siguen? Sí. Profesor, ¿lo puedo volver a repetir? Es que a mí se me cortó y no escucho muy bien. Ok, ok. Que de aquí al x menos x0 yo le voy a llamar delta x, que es la diferencia entre las posiciones finales e iniciales. Sí, Sí, profe, gracias. ok, Karen. Ahora, de esta otra ecuación, vean que este y0 yo también lo puedo agarrar y mandar al otro lado. Un segundito. Ok, este y0 yo lo puedo mandar al otro lado. Entonces me va a quedar que delta y es igual a velocidad inicial en y. ¿Cómo puedo escribir la velocidad inicial en y? Bueno, puedo usar estos valores que habíamos encontrado acá. Entonces sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y eso lo voy a multiplicar por el tiempo. Pero el tiempo, ¿quién es? Un segundito. El tiempo habíamos dicho que era delta X entre la velocidad inicial en X. Entonces sería, ¿y quién es la velocidad inicial en X? Velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Ok? Ah, ok, un segundito. No sé, se está quedando demasiadas veces pegada esta computadora. Entonces, voy a ver un poquillo qué puedo hacer. Entonces, bueno, esto voy a borrarlo para poder seguir escribiendo la ecuación. Y aquí, entonces, esto ya lo tenemos y vamos a escribir lo último, que sería menos. Sería menos G medios. Ahí, si ven que me estoy quedando un toque lento, más que todo es porque me estoy devolviendo como para ver eso. Vamos a ver una cosa. Estaba viendo a ver. Podía ir quitando. Bueno, bloc de notas, voy a quitarlo. Ok, entonces quedaría menos G medios por T al cuadrado. Que eso sería, entonces, agarrar y elevar el delta X cuadrado
Agarrar el delta X y elevarlo al cuadrado. Y dividirlo entre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Sí? Ahí me disculpan, pero sí realmente estoy teniendo problemas técnicos. Entonces, bueno, acá la velocidad inicial se puede cancelar. ¿Y quién es seno entre coseno? Tangente. Tangente. Entonces, todo esto lo puedo quitar. Y podría decir entonces que esto sería la tangente Pregunta. Cuando se me queda pegado el lápiz, ¿ustedes sí ven todos los puntos o lo ven igual que yo? Que se queda un punto ahí pegado. Yo No, veo como, Profe, yo veo como el monitor a veces. ajá. ajá, la pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo. Ok. Bueno, entonces acá básicamente esta ecuación que nos queda acá, esto es lo que se llama la ecuación de la trayectoria, porque me describe cómo se comporta el eje Y con respecto al eje X. Sí, Pregunta, ese cambio de X ahí está multiplicando a la tangente. correcto. Sí, tangente del ángulo por delta X. Eso es lo que tenemos. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo les doy delta Y, les doy delta X, les doy G y les doy V0, ¿cómo encuentran ustedes el valor del ángulo? Compañeros, compañeras, ¿cómo encuentran ustedes el valor de ese ángulo? ¿Qué se les ocurre a ustedes para despejar ese ángulo de ahí? ¿Alguien? ¿No les parece o está demasiado complicado encontrar, despejar ese ángulo de ahí? ¿Cari? ¿Se le ocurre algo? ¿Brittany? ¿Tiffany? ¿Jocelyn? ¿Jodis? No sé. Como he tenido problemas técnicos, entonces no sé si me están escuchando o no saben realmente algún método para poder encontrar ese ángulo. Yo la verdad no sé, profe. No se le ocurre nada.
Ok. Entonces, ahora que ya sé que me están escuchando, ¿qué les parece si nosotros encontramos o encontramos algo para eso? 1 entre coseno al cuadrado de zeta. ¿Cuál es la identidad trigonométrica que ustedes se saben de memoria? Compañeros, compañeras. Eso sería un secante, ¿verdad? Ajá. ¿Eso cuánto da? 1. Ok, entonces sí se saben esa identidad. ¿Qué les parece si divido todo entre coseno cuadrado de zeta? Una pregunta. ¿Debajo del 1 qué ven? ¿Un punto o ya ven la C? Compañeros, compañeras. Yo solo veo el 1 y la raya. Ah, ok. No, es que ahí ya puse la C. Voy un segundito. Ahora sí, profe. Y ahora sí se ve la C. Sí. Sí, es que se me queda pegado ahí con puntitos. Entonces lo que hago es, sí, lo que estoy haciendo es cerrando y abriendo la computadora. Ujú. Ay. Ok. No. Ah, bueno. Ahí sí se escribió el coseno cuadrado de zeta. Entonces voy a dividir entre coseno al cuadrado de zeta todo lado. Vayan haciéndolo ustedes mientras yo cierro y abro la computadora. Ok. Entonces, coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado, esto da 1. ¿Cierto? Sí, profe. Ok. Esto es lo que acabo de borrar ahí. Entonces vean que eso yo lo puedo cambiar por tangente cuadrado más 1. Sí. Esto me gusta darles, digamos, esa identidad trigonométrica para que cualquier cosa que ustedes necesiten encontrar el ángulo, ya tengan la ecuación donde despejarla. También existe la ecuación, digamos, del, ¿cómo es que se llama? Del seno del ángulo doble o cosas
así. Pero ese solamente sirve cuando el delta Y es igual a 0. Ok, ¿qué les parece esta nueva ecuación? Horrible. ¿O no? Que, ¿Cómo? un poco, un poco. Se ve un poco complicadilla. Pero no, van a ver que cuando empecemos a meter números y cosas por el estilo, digamos, esta ecuación nos puede ayudar a simplificar mucho algunos ejercicios. Entonces, ahora sí, vamos a la parte de ejercicios. Si quieren, vamos a, antes de ir a la parte de ejercicios, ok, voy a, ¿cómo es que se llama? Vamos a ir a un receso. Voy a ver un poco cómo nos va, qué le puedo hacer a esta computadora y nos vemos entonces ahorita, en un ratito. A pausar. Reanudo grabación y por cierto, no les pregunté el material de la cátedra. Vamos a ver cómo les fue revisando ese material. Ok. Ok, no sé si la persona que tuvo dudas con lo que vimos se le aclararon o cómo va con eso. O a esperar a que resolvamos algún ejercicio. Compañeros, compañeras. Sí, profe, resolviendo un ejercicio. Que vamos a resolver ejercicios y a ver si se le aclaran un poco las cosas. Ok, entonces veo que 1 no lo leyó, 2 sí lo leyeron y 5 aproximadamente la mitad. Bueno, entonces vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. Ok. Vamos a resolver este. Empecemos con uno sencillito. Bueno, relativamente sencillo, no me refiero yo a fácil, sino alguno que se pueda hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre a la hora de resolver ejercicios, ¿qué es? Hacer el dibujo. Hacer un dibujo para ver qué es lo que nos están diciendo. Entonces, tengo aquí un objeto y ese objeto lo lanzo. Ok, nos dicen que aquí tengo una altura de 34,9 metros. Y aquí entonces lanzo el objeto y el objeto lo que va a hacer es esto. Sí, ese es el movimiento general que va a hacer el objeto. Acá, entonces yo puedo decir que esta es la velocidad inicial y se lanza con un ángulo de 29,9 grados. ¿Ok? Y dicen que esa velocidad inicial o la rapidez inicial tiene una magnitud de 20. Bueno, la velocidad tiene una magnitud de 29,3 metros por segundo. ¿Ok?
Entonces nos dicen cuál es la rapidez con que la piedra choca con el suelo en la base del acantilado. Eso está sencillito en ese sentido. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Primero, de ahí, saquemos algunas cuestiones. Por ejemplo, la velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en Y. Ok. ¿Cómo calculamos esas cosas? Si ya tenemos el ángulo con que se lanzó y tenemos la rapidez, entonces sería 29,3 por el coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto le da? A mí me dio 25,40. Ok, excelente. ¿Y en Y? Nos da 14,61. 14,6. Usar un decimal, ¿verdad? Más que todo es por cuestión de que como estoy escribiendo con el mouse, entonces hacerlo un poquillo más rápido. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Ok. Bueno, antes, más que todo por la premisa, se me olvidó hacer una cosa. Poner un sistema de coordenadas. Entonces voy a poner el sistema de coordenadas aquí, el eje Y. Y el eje X, ¿dónde lo quieren poner? Marcar el Y igual 0. Puede estar ahí donde está el suelo, profe. En el suelo, lo quieren poner. ¿Ok? Ustedes dicen, se puede poner en el suelo o se puede poner aquí. Entonces vamos a ponerlo en el suelo. Y entonces, como nos preguntan la rapidez final, o sea, cuando toca justo antes de tocar el suelo, ¿qué rapidez va a tener ese objeto o esa piedra? Sabemos que en X esa rapidez no cambia. Entonces, en X la rapidez va a seguir siendo 25,4. ¿Cierto? Pero en el eje Y, esa rapidez sí va a cambiar. Y podríamos ver, entonces, podríamos calcularla a partir de velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de Y. Esto, ¿verdad? Todo, como les dije, al ser vectores, lo vamos a hacer en el eje Y. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. ¿Ok? Entonces,
Esto me va a quedar la raíz cuadrada de velocidad inicial en y al cuadrado. Sería 14,6 metros por segundo. Ok. 14,61 metros por segundo elevado al cuadrado menos 2 por 9,8, ¿verdad? El negativo lo pasé al principio por el cambio de y. O sea, y final, ¿a dónde llegó? ¿Dónde llegó? A cero. ¿Y de dónde partió? ¿En y? Partió en 34,9. Entonces es final menos inicial. Profe, es que tengo una pregunta. Sí, Tiffany. El 9,8 no debería ir negativo porque está yendo para abajo. Ajá, eso es correcto. Por eso lo puse aquí en negativo. Ah, ok, está bien. Sí, lo puso adelante eso. Ajá. ¿Alguien más? Entonces, ¿cuál signo usamos? ¿El positivo o el negativo de la raíz? Compañeros, compañeras. El positivo. ¿Por qué el positivo? Y ¿hacia dónde va la piedra? ¿Cómo, profe? Perdón, no escuché. En el eje Y, ¿hacia dónde va la piedra? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Entonces usamos Es el negativo. el positivo o el negativo. El negativo. Como va para abajo, vamos a usar la respuesta negativa. Correcto. Entonces, ¿cuánto nota? Menos 29,95. Entonces sería que la velocidad en Y va a ser igual a menos 29,95 metros por segundo. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, si nos preguntan la rapidez al puro final, va a ser igual a la norma del vector velocidad. O sea, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Y eso nota? $39,27 metros por segundo. Profe, una consulta. ¿Esa última fórmula de qué es, perdón? Para encontrar la rapidez, que es la norma
de la velocidad. Vean que la velocidad de la piedra va a ser de 25,4 en I menos 29,95 en J. ¿Lo ven? Ajá, sí, profe. Sí. Entonces yo lo que le saco es la norma de la velocidad y de esa manera entonces encuentro la rapidez. ¿Qué les pareció? ¿Ejercicio? ¿Está bien? Tenía una duda ahí que Ajá. por qué es que en X la rapidez no cambia y va a seguir siendo la misma, el 25,4. Ah, sencillo. Hay algo que me jale en X o que me lo detenga o que me detenga el objeto en X. Aparte del aire, aparte de la resistencia al aire. Compañero, ¿No? no. Entonces, la aceleración, ¿cuánto es en X? Bueno, o sea, como no hay ningún factor que le afecte en ese eje, va a seguir siendo la misma. ¿Correcto? Por eso es que que la componente en X de la velocidad no cambia en ningún momento de su trayectoria. Exacto, Isaac. No hay ni aceleración ni desaceleración. ¿Está claro? Ahora sí. Todos. Sí, pero bueno, de mi parte sí. Gente, espero que eso no se les olvide. Ahora, ¿cuál es la velocidad en el punto más alto? ¿Cuál sería el vector velocidad en el punto más alto? Compañeros, compañeras. Ya dijimos que en X no cambia. Excelente, Isaac. En X no cambia. Y en Y es 0. Entonces, esta es la velocidad en el punto más alto. La componente en Y es la que tiene una velocidad de 0. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. Ok, excelente. Profe, Vamos. pero no había puesto que en J era menos 29,95. En el punto más alto, no en el momento que toca el suelo. Esta que calculamos aquí es en el momento en que toca el suelo. Sí, Ok. Esa que es el 25,4 en I y en 0 en J. ese es aquí, a donde estoy poniendo el punto rojo. Ok. Sí. Bueno, este punto entonces se llama el punto de la altura máxima. Y otro concepto que no se los había dicho por la misma tensión de que la computadora no estaba funcionando y me estaba dando todos esos problemas,
es el concepto de alcance máximo. Alcance máximo se refiere a esta distancia que tengo en el eje X que alcanza la piedra. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ¿cuál será ese alcance máximo que tiene la piedra? Para poder calcular el alcance máximo, yo primero tengo que encontrar el valor del tiempo con el que la piedra choca con el suelo. ¿Verdad? El tiempo que tarda la piedra en moverse todo el recorrido. Ese tiempo le vamos a llamar el tiempo de vuelo. Y por lo general lo vamos a encontrar a partir del eje Y. Entonces, para encontrar ese tiempo de vuelo, yo puedo usar la ecuación Y es igual a Y0 más velocidad inicial en Y por el tiempo menos 4,9, ¿verdad? Que sería la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, cambiando los valores, Y0 serían 34,9 según el sistema de referencias que ustedes están utilizando. La velocidad inicial la sacamos que eran 14,6 y el valor de Y, ¿cuál sería el valor de Y al final? ¿Vieros? Cuando toca el suelo. 0. Excelente. Entonces, ¿cuánto les da el tiempo? Ahí les va a dar una ecuación cuadrática que les da dos valores de tiempo. Que si las calculamos, ¿cuánto les da? Ah, 4,55 segundos. Y el otro da menos 1,57 segundos. Sabemos que el tiempo no va atrás, hacia atrás, ¿verdad? Eso no me va a dar información física relevante. Entonces, este es el tiempo que tarda la piedra en tocar el suelo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí Sí, o no? profe. Esta es para el tiempo que dura hasta tocar el piso. Correcto. Ok. Entonces vean que no es necesario sacarlo hasta arriba y después de arriba hacia abajo. Se puede sacar todo de una vez si conocemos los valores de Y y Y0. Ahora bien, si vamos al eje X, tenemos lo siguiente. Tenemos que X es igual a X0 más velocidad en X por el tiempo. Según nuestro sistema de coordenadas, ¿cuánto vale el valor de X0? La posición inicial en X, ¿cuánto sería? Compañeros, compañeras. ¿Qué valor tiene la piedra aquí en X? Cuando está al puro inicio.
0. 0, excelente. La velocidad inicial. En X. 25,4. 25,4. Ok, ¿y el tiempo? 4,5. 1,57. No, vea que ese era negativo, el 1,57. Kevin, 4,55, profe, perdón. 0,55, correcto. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió en X? En X recorrió 115,57 metros. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y eso sería entonces el alcance máximo. ¿Ok? Disculpe, lo que acabamos de decir, ¿qué es? Perdón. El alcance máximo. Ok. O simplemente el alcance que tiene la piedra. Que sería la R ahí, lo que marcó en R. Sería ese valor de R. Excelente. Ajá. Vamos a ver quién era. Lenny, no sé si ya con esto que hemos hecho se le han aclarado un poco las ideas. Sí, profe, más bien se me aclaró mejor con el ejercicio y todo. Todo bien. Ok, excelente. Sí, nada más que todo, le pregunto para que no se quede con ninguna duda, ¿verdad? A la hora de resolver las cosas. Y para que ahí todo quede bastante claro. Ok, igual, digamos, vean ustedes que con esto yo puedo encontrar, voy a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando algunas cosas en este mismo ejercicio o calculando lo que ya calculamos, pero de otra manera. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a hacer un poco acá. Y la idea básicamente es como, ¿verdad? Como ya se nos fue el tiempo prácticamente. Entonces, recapitular algunas cosas. Ahora, vean aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar esta rapidez en Y, vean que nosotros también podemos usar la ecuación que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo para el eje Y. Sí. Voy a calcular esta, pero de otra manera. Entonces, al inicio teníamos una velocidad de 14,6. La aceleración es de menos 9,8. Y el tiempo es el tiempo de vuelo, que serían 4,55. ¿Verdad? Que el tiempo de vuelo va a ser todo el tiempo que el objeto quedó en el aire. Y si lo calculamos así, ¿cuánto nos da esa velocidad? Compañeros, compañeras. Menos 29,99. Ok. Este último decimal, vean que aquí yo había
¿cómo es que se llama? Nosotros, ay, ¿cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Cuando nosotros pusimos este número, el 4,55 no daba 4,546, una cosa así. Entonces, cuando nosotros redondeamos ese valor, ok, o este redondeo, es lo que genera esta diferencia en este último decimal. Sí. Pero vea que prácticamente llegamos al mismo valor. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe. Sí. Ok, igual vamos a ver el alcance máximo. Para eso, para ese alcance máximo, lo quiero calcular ahora con la ecuación que sacamos. ¿Se acuerdan? Que era delta Y es igual a la tangente del ángulo por el delta X menos medio, bueno, G medios, que eso sería 4,9 por delta X al cuadrado entre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Cierto? Compañeros, Sí, compañeras. profe. Entonces, ¿cuánto está variando el Y? Y final, 0 y Y inicial, 34,9. Ese sería el delta Y. Entonces, delta Y sería menos 34,9. Es igual. ¿Cuál es la tangente de 29,9? Entonces sería, bueno, delta X sería X final, lo voy a llamar R. X inicial es 0. Entonces delta X va a ser R. Entonces va a ser tangente del ángulo serían 0,575 por R. Menos 4,9 entre velocidad inicial al cuadrado, que sería 29,3 al cuadrado, que es la rapidez inicial, ¿verdad? O la velocidad inicial del objeto por el coseno del ángulo, 29,9. ¿Me siguen? Estoy calculando esto. Sí, profe. Y eso me da 6,584 por 10 a la menos 3. R cuadrado. ¿Siguen? Paso este 34,9 al otro lado y lo meto y resuelvo esa ecuación. Entonces sería menos 6,584 por 10 a la menos 3
en X 0,575. Perdón. X al cuadrado y el otro sería 34.9. Y eso me da un valor de X igual a 128,56 metros. Y el otro valor de X que me da sería menos 41,23. O sea, sería aquí menos 41,23 o aquí en 128. Así que este lo elimino porque no tendría sentido físico. ¿Y cuánto nos había dado el alcance máximo la vez pasada? Compañeros, compañeras. ¿Cuánto apuntaron ahí? Algo parecido. 115,57 metros. Ok. Que eso también depende del redondeo, de los redondeos que yo estaba haciendo. Y yo también redondeé a la hora de meter estos dos valores. Sí. Sí, profe. Entonces, esta es otra forma de encontrar ese alcance máximo. Más que todo para que vean cómo se usa esa ecuación horrible que teníamos ahí. Ahora, ahí yo con los otros grupos, hoy fue el montón de problemas que tuve con la computadora y con todo eso. Por eso no hice muchos ejercicios. Pero en los otros grupos sí hice bastantillos. En uno hice 3 ejercicios y en el otro 2. Entonces, si gustan, pueden pasar a ver los ejercicios de los otros grupos como para que tengan un poquito más para trabajar. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Sí. Bueno, sí. No sé si hay alguna duda adicional o algo final. Primero, para la otra semana, yo pensaba que hiciéramos lo mismo, que dejáramos la primera clase para que ustedes revisen, trabajen con el material y en la segunda clase aclaramos todas las dudas que tengan y vamos viendo material nuevo. ¿Les parece? Está bien, profe, vieras que tengo una duda con lo de Ajá, la tarea, más que todo. ok, Digamos, ahí nos están pidiendo de un dibujo del ajá, problema, ¿verdad? Pero eso se puede hacer, digamos, a cuaderno o, digamos, tiene que hacerse en el mismo, como digamos, en quieran, el Word o en el PDF. si quieren hacer el diagrama a mano y le sacan una foto y lo ponen, o también, digamos, hay programas como el de recortes que ustedes vieron, que Ujú, el que estaba usando que se me pegó la computadora al inicio. ujú. Sí, ahí con eso lo pueden hacer, ¿verdad? Ah, Con el ok. mouse. Entonces, digamos, esos diagramas no necesitan, ustedes han visto que yo dibujo horrible, pero se entiende qué es qué es lo que queremos hacer. Entonces, esa es la intención de esos diagramas, que ustedes entiendan lo que quieren hacer, pero no necesitan ser así tan complicados. Ujú. Ah, bueno, está bien, profe. Gracias por Sí, aclararme. ok, con gusto. ¿Alguien más? Igual, digamos, si tienen dudas de la tarea o algo, Judith, Profe, para esta semana no hay cuestionario. hicimos uno
¿Cuándo fue? La semana pasada. Ajá, nos tocaría hasta la otra semana. Hasta la otra Hasta la semana, semana. sí. Es semana por media que estamos haciendo cuestionarios, prácticamente. Ok, Gracias, profe. ok, con gusto. Si tienen dudas de las tareas o algo así, no duden en preguntarme. Ahí traten de preguntarlo, ojalá en el grupo, porque de esas dudas de tareas o cosas es importante, digamos, como para, ¿verdad? Alguien más puede tener la misma duda y no la ha preguntado, entonces así, digamos, eh, se lo respondo no solo a usted, que fue el que puso la duda, sino se lo respondo a todos a todos los 3 grupos. Eso fue por lo que puse los 3 grupos en WhatsApp. Bueno, entonces, Pura vida. sí. Ok, nos vemos. Bueno, profe, No, profe, chao. gracias. Ay, Luego. Ok, bueno, hasta luego.